Bueno, buenos días muchachos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro programa y en el programa nuestro tema siguiente van a ser los hidrocarburos. Estos hidrocarburos, junto con el agua y junto con el oxígeno, constituyen los compuestos que son más abundantes en nuestra naturaleza. Estos son productos que derivan principalmente del petróleo, por lo que es importante mencionar que son importantísimos para la economía de un país como el nuestro, que es productor de petróleo, así como otros países. El gas doméstico, la gasolina, el diésel son productos que son derivados del petróleo. Como los utilizamos diariamente, pues es importante que sepamos cuál es la estructura y cuáles son las propiedades de estos compuestos. Como su nombre lo indica, hidrocarburos son compuestos sencillos, compuestos orgánicos sencillos que se encuentran formados únicamente por dos elementos. El primer elemento es el carbono, el segundo elemento es el hidrógeno, y de ahí el nombre de hidrocarburos. Estos hidrocarburos van a tener una clasificación en donde se pueden determinar una división importante de ellos, es decir, los hidrocarburos se pueden dividir en hidrocarburos saturados. Los hidrocarburos saturados son lo que conocemos con el nombre de alcanos. También son llamados hidrocarburos saturados o parafinas y presentan enlaces simples. ¿A qué se debe el nombre de hidrocarburos saturados? Aquí yo les puse ya el ejemplo de una fórmula de un hidrocarburo llamado alcano, es el propano. Entonces, si yo hago la fórmula desarrollada del propano, me doy cuenta que está formado por 3 hidrógenos, y ya sabemos que en la fórmula desarrollada tendríamos que poner los hidrógenos. Está formado por 3 carbonos rodeados de hidrógenos. Ahora, ¿por qué se llaman saturados? Porque si tú te fijas, cada una de las valencias que tiene el carbono ya se encuentra perfectamente ocupada. O sea, no hay un espacio. Si yo en este momento te dijera que este átomo de cloro quiero colocarlo dentro de este compuesto, pues para poder colocarlo tendríamos que sacar un hidrógeno para que en este lugar entrara el cloro. A eso se le llamaría reacción de sustitución. Y es importante señalar que los hidrocarburos saturados, que son los alcanos, una de sus principales reacciones son las de sustitución. Por el otro lado tenemos los hidrocarburos insaturados. Aquí hay 2 divisiones. La primera de insaturado recibe el nombre de alquenos, que también son llamados olefinas, que derivan de una palabra, que derivan del griego y quiere decir aceite. Son sustancias de donde derivan el aceite y son sustancias aceitosas. Presentan al menos un doble enlace dentro de la molécula. Aquí dice presentan al menos, pueden tener 2, 3 enlaces convirtiéndose en dienos, etc. Bueno, ¿por qué se llaman hidrocarburos insaturados? Yo aquí te pongo ya el ejemplo del primer hidrocarburo, alqueno, con su doble ligadura, y entonces tendríamos otra vez los 3 carbonos, pero ahora tengo una doble ligadura. Aquí cabría un hidrógeno, 2, 3, 4, 5 y 6. De tal manera que si en este momento yo te pidiera que estos 2 átomos de cloro entraran a la molécula, sí se podría realizar esta entrada de la molécula, porque si te fijas son 2 átomos de cloro por separado, se rompería la doble ligadura y estos quedarían a cada lado de los átomos de carbono vecinos. A este tipo de reacciones se le conoce como reacciones de adición. Y entonces de ahí la importancia de saber que es un hidrocarburo insaturado, porque tiene una doble ligadura que le permite incorporar algunos átomos a su molécula. El otro grupo de hidrocarburos insaturados son los alquinos, que se caracterizan por tener una triple ligadura. Obviamente, sus reacciones, como son insaturados, serán reacciones de adición. A estos también se les llama acetilénicos, porque se puede derivar el nombre llamados alquinos, pero también se les puede llamar acetilenos. Presentan al menos un triple enlace dentro de la molécula, y vuelvo a caer a lo mismo, presentan al menos un triple enlace. Pueden tener más, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, haciendo un resumen de los hidrocarburos, aquí les pongo una tablita en donde hay información que ya revisamos, y perdón que insista, pero es importante que esto lo tomen en cuenta para que puedan realizar los ejercicios correctamente. Tengo la propiedad, tengo la columna correspondiente a alcanos, que son hidrocarburos saturados, alquenos y alquinos, que son hidrocarburos de tipo no saturado o insaturados. El nombre común para los alcanos son parafinas. La palabra parafina significa que casi no son reactivos. El nombre común para los alquenos son olefinas, que quiere decir que son sustancias aceitosas. Y el nombre común para los alquinos son acetilenos,
Esto que es porque también hay una nomenclatura para los alquinos a base de una nomenclatura llamada nomenclatura acetileno, que más adelante vamos a ver. Cada uno de los hidrocarburos se encuentra formado por carbono e hidrógeno, como te puedes dar cuenta. Un dato que ya sabíamos, si se trata de un alcano es ligadura simple, alqueno doble y alquino triple. Esto me indica que las hibridaciones son sp3, sp2 y sp respectivamente. Las fórmulas generales te las vuelvo a poner. Es importante que cheques las fórmulas generales, porque a partir de la fórmula general tú vas a reconocer la fórmula del hidrocarburo que te pongan, sobre todo si te ponen la fórmula de tipo condensada. Tenemos CnH2n más 2 para alcanos, CnH2n para alquenos y CnH2n menos 2 para los alquinos. Y su geometría, que también ya habíamos platicado de ella. Un alcano tiene geometría tetraédrica, alqueno trigonal y alquino lineal, debido al tipo de hibridación que tienen. Bueno, una vez que ya tenemos identificadas las características y propiedades de los alcanos, alquenos y alquinos, nos vamos a dedicar a lo que se llama nomenclatura. Vamos a ponerle el nombre a cada uno de los compuestos. Este nombre va a ir de acuerdo a la nomenclatura UPAC, que recuerden que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la responsable de poner los nombres a cada uno de los compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos. En este caso vamos a hablar de compuestos de tipo orgánico. Vamos a empezar con lo básico, y lo básico es poner la nomenclatura de un alcano. Para esto sabemos que cada compuesto que yo ponga debe terminar en ano. Tendremos que poner la nomenclatura de un alqueno, y entonces me voy a dar cuenta que si estoy hablando de un alqueno, la terminación debe ser en eno. Y también tengo que decir que si voy a hablar de un alquino, la terminación va a terminar en ino. En este punto es importante lo siguiente, que tomes en cuenta las terminaciones que vas a tener para alcanos, alquinos y alquenos. Cada uno de estos es una serie homóloga. Por lo tanto, lo que va a ir cambiando es el prefijo que vas a poner para poder poner el nombre de cada uno de ellos. Y es importante que recuerdes en este momento cómo mencionar la numeración para los números en griego. Por ejemplo, 1, ya saben que se dice mono, 2 bi, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 nona y 10 deca. No los apunto porque sería estar retrasando y haciendo más largo el video, pero tú los tienes apuntados ya en tu libreta, ya algunas veces hemos platicado de ello. Ahora, ya tengo esto, la importancia va a ser la siguiente, que tú recuerdes que los 4 primeros hidrocarburos, hablando por ejemplo de los alcanos, tienen un nombre trivial, no van a basarse tanto en cuanto a la numeración con el prefijo numeral griego, sino es un nombre trivial que tienes que acordarte. Ejemplo, el primero de ellos se llama metano, ¿vale? También conocido como gas doméstico. Este compuesto de metano, su fórmula va a ser CH4. Ahorita voy a poner la serie homóloga completa. CH4 es el metano. Como te puedes dar cuenta, pues de metano no puede existir un alqueno, porque para que haya un alqueno requieres al menos 2 carbonos para que haya una doble ligadura. Y para que haya un alquino lo mismo, requieres por lo menos 2 carbonos para que haya una triple ligadura. Por lo tanto, en alcanos, metano. No existe en alqueno y no existe en alquino. Si hablo del segundo de ellos, el segundo de ellos se llama etano. Y el etano tiene como fórmula desarrollada CH3CH3. Entonces me doy cuenta de que aquí sí puede existir su homólogo, por así decirlo. Y en este caso tenemos el eteno. Y en el eteno te das cuenta que lo que va a cambiar es simplemente la existencia de una doble ligadura. ¿Sale? Para el último caso, que es el caso de los alquinos, el compuesto se va a llamar etino. Y cambié la terminación a ino porque se trata de un alquino, porque lo que va a pasar en la fórmula es que ahora entre carbono y carbono vas a tener una triple ligadura. Por eso, en la sección que sigue, muchachos, va a ser importante que ustedes se aprendan el nombre de los alcanos. Yo voy a colocar la tabla con los alcanos del 1 al 10. Alcano, fórmula condensada y fórmula semidesarrollada. Pero tu obligación va a ser continuar los alcanos del 1 al 20. Lo mismo, vas a poner el nombre, la fórmula condensada y la fórmula semidesarrollada. Bueno,
En este punto ya llegamos a hablar de la nomenclatura, pero únicamente me voy a meter ahorita con la nomenclatura de alcanos. En la nomenclatura de alcanos quedamos que hablábamos de una serie de compuestos que eran una serie homóloga, en donde me voy a dar cuenta que al aumentar un átomo de carbono tendré que ir aumentando dos de hidrógeno para poder ir haciendo la fórmula que sigue, etc. Y el desarrollo es en fórmula condensada para llegar a una fórmula de tipo desarrollada, que en temas anteriores ya manejamos. Entonces empezamos diciendo que si mi alcano tiene un átomo de carbono, su fórmula condensada sería CH4. Obviamente la fórmula semi-desarrollada no la puedo cambiar y el nombre del compuesto es metano. Y es lo que les menciono. Recuerden que 2, 3 y 4 son compuestos que tienen un nombre trivial, te los tienes que aprender. Y date cuenta de la terminación, estás hablando de un alcano, por lo tanto la terminación es en ano. Me voy al segundo de ellos, que es el etano. El etano tiene como fórmula condensada C2H6. En fórmula semidesarrollada, que ya aprendimos a hacerlo, sería CH3-CH3. Ahí está la ligadura sencilla, indicándome que hablo de un alcano. Y me doy cuenta que si tengo los dos carbonos y que tengo los 6 hidrógenos. Lo mismo pasa con el propano, con el butano, que son los que tienen nombres triviales. Del 5 en adelante tú vas a tomar en cuenta el prefijo numeral griego para ponerles nombre. Es decir, C5H12, CH3, CH2, 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 CH3. Y tengo la misma condición, 5 carbonos, 12 hidrógenos. Y el nombre del compuesto es el pentano, porque estoy hablando de un prefijo de 5 átomos de carbono terminado en el compuesto que pertenece a los hidrocarburos insaturados o alcanos. Por eso el nombre de pentano. Si yo me voy al de 6 átomos de carbono, antes de eso, quiero explicarte esta parte para que no trabajes o para que sepas cómo hacerlo de una manera más sencilla y no te cueste tanto trabajo. Si te das cuenta, en los alcanos de mi lista, todos abren con CH3 y todos cierran con CH3, y la parte intermedia de cada uno de los carbonos que estoy poniendo tienen el número de carbonos de hidrógenos, de 2, CH2. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo aquí es poner la fórmula CH3, abro un paréntesis CH2, cierro mi paréntesis. Y si lo que hubiera hecho fuera el de 5, el pentano, hubiera contado 1, 2, 3 carbonos con 2 hidrógenos. Por lo tanto, coloco aquí el 3 y termino con CH3, indicándote con este paréntesis que el CH2 está repitiendo 3 veces, de tal manera que es la misma fórmula. Simplemente estoy utilizando un paréntesis para poder hacerlo de manera más rápida. Entonces, si te fijas tú, cuando yo hago el siguiente, que son 6 carbonos, empiezo con CH3, termino con CH3 y te indico que en la parte del medio tienes 4 carbonos. Esto que estoy poniendo aquí sería lo mismo que yo te dijera: tengo 1, 2, 3, 4 carbonos y lo termino en CH3. Checa, esta parte de aquí yo ya le estoy metiendo al paréntesis, de tal manera que creo que te puede costar menos trabajo. Para su nombre, el prefijo para 6 es hexa. Puedes ponerlo con H o puedes ponerlo sin H. Y entonces aquí estoy hablando del hexano. 7. Estoy hablando del heptano. Repito, lo puedes poner con H o lo puedes poner sin H. 8. Estoy hablando del octano. Nota cómo lo que utilizo es el prefijo numeral griego con la terminación del hidrocarburo en cuestión. La terminación en nano porque hablo de alcanos. 9 átomos de carbono. El prefijo es nona y entonces se llamaría nonano. Y el 10 es deca, por lo tanto es decano. ¿Sale? Y ahí tienes ya el número de carbonos y el nombre de cada uno de los alcanos que van del 1 al 10, que era lo que habíamos quedado, que me tocaba hacer a mí. Entonces aquí me doy cuenta que tengo un carbono, 2 carbonos, más los 8 de los paréntesis. Ahí está el 10 que te están pidiendo. ¿Sale? Tú en casa lo que vas a hacer es ponerle nombre a los hidrocarburos, y si gustas hacer la fórmula la puedes hacer, que sería lo mejor, del 1 al 20. Entonces, cuando vas a nombrar del 1 al 20 vas a utilizar prefijos numerales de los dos números que tengas. Por ejemplo, un decano, indicando que hay 11. Do decano, indicando que hay 12. Tridecano. 4. Tetra decano. 5.
penta, decano. 6, hexa, decano. 7, hepta, decano. Y ya te diste cuenta que lo que estoy haciendo es juntar los prefijos. Hepta de 7, decano de 10. 17, 18, octa, decano. 19, nona, decano. Y si te llegan a pedir el 20 se dice eico san. Ahí tendrías el 20. Obviamente te pueden llegar a preguntar de mayor número de carbonos que vamos a ver en clase, pero de momento me interesa que sepas hasta el número 20. Entonces te pido de favor que de estos que yo estoy poniendo aquí tú hagas la fórmula, no te va a costar tanto trabajo. Vamos a hacer la fórmula para que veas que es cierto lo que digo. De 18 átomos de carbono, sé que van a tener un inicio con CH3, un final con CH3, cuento los carbonos, 1, 2, ¿cuántos me faltan para 18? 16. Y tengo la fórmula semidesarrollada del octadecano. Y así puedo hacer con cada una de ellas. Bueno, recuerda que hay un fenómeno que se presenta en los hidrocarburos, que es el fenómeno de isomería. En este fenómeno de isomería, la que me interesa para el día de hoy es la isomería de cadena. Es decir, cómo acomodar una cadena de diferente manera, que tenga la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula semidesarrollada. Entonces lo que te voy a pedir es que pongas atención en esta parte y que vayas comprobando. Cuando yo hablo del metano, el metano no puede ser acomodado de una manera diferente en fórmula desarrollada. No vayan a querer acomodarnos en desarrollada, porque lo que quiero es que los acomode en fórmula semidesarrollada. Entonces yo sé que este no lo puedo acomodar de una manera diferente. Y existe una sola molécula de metano, CH4. Cuando yo te pregunto si el etano lo puedes acomodar de una manera diferente, tampoco se puede acomodar de una manera diferente. Por lo tanto, no tiene isomería y solamente existe una molécula de etano. Cuando te hago la pregunta del propano, me doy cuenta que no lo puedo acomodar de una manera diferente. Por lo tanto, lo que te puedo decir es que no tiene isomería y que existe una sola molécula de propano. Pero cuando llego al butano, me voy a dar cuenta de lo siguiente. El butano puede ser acomodado de manera lineal como lo acabo de hacer. Si el butano es acomodado de manera lineal, el nombre del compuesto es N-butano. Ya alguna vez te mencioné que la N significaba de cadena normal. Pero recuerda lo que te dije, puedo acomodarlo de una manera diferente de esta forma. Coloco el primero como es, le quito un carbono al segundo y se lo regalo al penúltimo. Lo coloco en este sitio. Este ya no tiene cabida aquí, lo tengo que poner de esta manera, ¿sale? Y el compuesto cambiaría. El compuesto se llamaría isobutano, indicándome que el prefijo iso significa una ramificación en el carbono número 2. Y tengo dos isómeros para lo que es el butano, el N-butano y el isobutano. Cuando voy a mi siguiente fórmula, que es de 5 átomos de carbono, me doy cuenta que esta está de manera lineal y entonces sé que tengo el N-pentano. Una vez que tengo el N-pentano, hacemos lo mismo. Vamos a acomodarlo de una manera diferente. Entonces acomodaría CH3, CH, aquí estoy quitando el hidrógeno y se lo voy a regalar al penúltimo. CH2, CH3, aquí está el penúltimo y este ya no tiene cabida, por lo tanto lo llevo a la parte libre que me quedó, donde estaba la ligadura libre. Tengo un compuesto que tiene una ramificación otra vez en el carbono 2, pero ahora es de 5 átomos de carbono. Entonces yo sé que este se va a llamar isopentano. ¿Sale? En el caso del isopentano, al tener un carbono más que el butano, pues obviamente voy a tener la característica de tener otro isómero. Y el otro isómero será CH3, C, ve cómo le estoy quitando, estoy dejándolo igual, simplemente le estoy quitando este hidrógeno. Se lo regalo al penúltimo, CH3, y aquí me quedaría CH3. Si te das cuenta, es la misma fórmula. 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, 5 carbonos y 12 hidrógenos. Y cambia, tengo dos ramificaciones en el carbono número 2. Ahora le voy a llamar neopentano. Y lo que tienes que hacer es poner atención en cuanto al número de carbonos que te preguntan. Se me ocurre ahorita, para no estar borrando tanto y ojalá no te confunda. ¿Qué pasaría si yo aquí te pido la fórmula del isohexano? Si te llego a pedir la fórmula del isohexano, lo único que tengo que hacer es agregar el carbono que falta.
¿Para qué? Para que me digas que es de 6 átomos de carbono, pero sigue habiendo una ramificación en el carbono número 2. Si te llegan a pedir la fórmula del neoheptano, sabes que aquí tienes un número de carbonos ya de 5, lo único que haríamos sería agregar el carbono número 6 y el carbono número 7. Y tendría la fórmula del N-octano. Obviamente, si me piden la fórmula del N-octano, pues lo que haría sería agregar, aquí serían 6 carbonos, 7 carbonos y 8 carbonos. Lo que quiero que te des cuenta en esta parte es que cuando tengo N, el isómero N siempre va a ser de cadena lineal y tienes que juntar el número de carbonos que te estén pidiendo según el nombre, como lo vimos. Si me piden el prefijo iso, la ramificación debe llevar una en el carbono número 2, carbono 1, carbono 2, ahí está la ramificación. Si me piden el isómero neo, debe llevar 2 ramificaciones en el carbono 2, carbono 1, carbono 2, ahí están las 2 ramificaciones. Y tú aumentarías aquí el número de carbono necesario para dar el número de el compuesto que te estén pidiendo. Esta es la isomería de cadena que corresponde a los alcanos. Una vez que tenemos los nombres de los alcanos y que conocimos los isómeros de algunos de ellos, que son los isómeros más utilizados, vamos a entrar a la nomenclatura de los alcanos ramificados, que son moléculas grandes que tienen derivaciones por todos lados. Pero antes de esto, pues obviamente tenemos que conocer lo que son los radicales alquil, que derivan de los alcanos. Estos radicales alquil son del mismo alcano, pero ese alcano va a perder un hidrógeno. Por ejemplo, recuerden que se llama metano. El metano pierde un hidrógeno y se convierte en la fórmula CH3. Al perder un hidrógeno le queda una valencia libre. Y me doy cuenta que la terminación la tengo que quitar porque ya no se trata de un alcano, sino ahora se trata de un radical alquil. Quito la terminación ano y pongo la terminación il. Y sé que estoy hablando del radical llamado metil. Si me voy al segundo de ellos, voy a quitar un hidrógeno. Entonces quedaría CH3, CH2, valencia libre. ¿Sí? Aquí es importante el hecho de que cheques, ya alguna vez lo había mencionado, que a lo mejor alguien me dice, bueno, yo le quiero quitar el hidrógeno del primer carbono. Te quedaría CH2, CH3 y la valencia libre quedaría aquí. Pero estas imágenes son como verlas en el espejo, son imágenes iguales. Por lo tanto, no estoy haciendo un compuesto o un radical diferente. Estoy haciendo el mismo radical y no voy a trabajar de más. Es decir, si esta molécula recibía el nombre de etano, este radical recibe el nombre de etil. En el siguiente, que es el alcano llamado propano, tenemos una opción más, es decir, voy a quitar los hidrógenos. Y para quitar los hidrógenos, en el primero sería CH3, CH2, CH2 y pongo mi valencia libre. La valencia libre quedó al final, por lo tanto aquí tengo el propil. En algunos libros lo manejan como N-propil. Tengo el propil. Pero aquí sí puedo quitar el hidrógeno de otro carbono, ya será algo diferente, es decir, poner CH3, CH, CH3 y dejar la valencia libre ahí. En ese momento la valencia libre quedó en el segundo carbono, estoy hablando de un radical llamado isopropil. Y es importante que cheques también si es el segundo carbono, pero la valencia libre quedó exactamente en el carbono que está en medio. Cuando voy al siguiente, que es el butano, pues obviamente en el butano voy a tener todavía más opciones. Entonces empezamos con la primera, pierde el hidrógeno, CH3, CH2, CH2, CH2 y su valencia libre. Recibí el nombre de butano, este se va a llamar butil. Repito, hay libros en los que te marca que es N-butil. Puedo quitarlo de uno de los otros carbonos, por ejemplo, CH3, CH, CH2, CH3 y lo estoy quitando del segundo carbono, pero me doy cuenta que no quedó exactamente en medio. Si es el carbono 2, pero no exactamente en medio, y a este se le va a llamar sec-butil. Sec-butil. ¿Por qué? Porque la derivación de la valencia libre está quedando en un carbono secundario.
Un carbono secundario es el que está unido a dos carbonos directamente, carbono 1, 2. ¿Sí? Tengo una tercera opción. La tercera opción es acomodarlo de esta manera. CH3, C, CH3, CH3. Y la valencia libre quedó ahí. El tipo de carbono que tengo es un carbono terciario, porque está unido a 1, 2, 3 carbonos. Y el nombre de este compuesto sería terbutil. Dije compuesto, de este radical sería terbutil. Y por último, tengo la excepción a la regla, que no cumple con las demás. Recuerden que hay un compuesto llamado isobutano en la isomería. Entonces, estos cuates nombran a este CH, CH2, CH2, CH3, aquí me sobró uno, y la valencia libre la dejan ahí. Este compuesto recibe el nombre de isobutil. Obviamente existen más radicales, hay pentil, hay hexil, etc. Pero para nuestra nomenclatura de alcanos ramificados nos basta con saber y que te aprenda la fórmula del metil, del etil, del propil, del isopropil, ve bien la imagen que tiene, del butil, secbutil, terbutil e isobutil, para poderle dar nombres a los alcanos ramificados que a continuación les voy a poner.